de algunos puntos de la geografía española. Fíjense en este mapa de cucarachas en zonas húmedas y con mucho calor como el Mediterráneo o la costa de Andalucía, porque la verdad es que tenemos todo tipo de insectos e incluso de roedores, y para hablar de estas plagas, cómo no, tener aquí un experto ayuda muchísimo. Tengo aquí a Ignacio Santamarta. Ignacio, tú eres responsable del control de plagas, nadie mejor para hablar de este tema que tú. Y fijaros en este mapa que tenemos de España, donde tenemos un montón de distintas plagas en distintas comunidades. La pregunta inicial sería, ¿por qué han aumentado tanto las plagas? Porque han ido a más, especialmente durante esta última década, ¿no? Sí, se está notando más avistamientos y más incidencia, principalmente por tres motivos. El primero sería el cambio climático o digamos, el invierno más atemperado, porque uno de los grandes aliados para las empresas de control de plagas era las heladas de los inviernos, y cada año pues, son más atemperadas, no hay esas heladas, no hay tantas heladas. Luego también se ha ayudado el tema de la globalización, que hay mucho movimiento, tránsito, y hace que las plagas se puedan distribuir muchísimo más. Y el tercer motivo, podríamos decir que son que los biocidas están haciendo menos efecto, es decir, las plagas están haciendo más resistentes a ellos. Bueno, este invierno hemos tenido un invierno que parecía casi primavera, y me imagino que ahí eso habrá trastocado bastante, pero tenemos termitas, tenemos orugas. Vamos a empezar por las termitas, por ejemplo, que son unas de las más curiosas para mucha gente porque no las conoce tanto, y existen, y además se comen las casas. Eso es. Esta es una plaga que no es tanto por el interés sanitario, es decir, no nos van a afectar sanitariamente, pero sí que se comen las estructuras, se comen los inmuebles, dañan el patrimonio, pueden comerse marcos, tarimas, libros, bibliotecas. Entonces, todo lo que lleve celulosa, ellas se alimentan de ello. Por eso son tan problemáticas. Euskadi y Cantabria, ¿no? Es una Evidentemente, de las zonas donde... son las zonas donde más construcción de madera hay, y por eso hay mayor incidencia. Bueno, vamos a otra que es también interesante, que es la oruga procesionaria. Está en los Pirineos. ¿Qué sabemos de esta? Porque es otra plaga que a veces vemos ahí las orugas en sus grandes bolsas colgando de todas partes. Efectivamente. De hecho, esta es una plaga que hay que tener mucho cuidado, sobre todo la gente que tiene el perro como mascota, porque ahora en esta temporada ya empiezan a bajar. Este año han bajado bastante antes también por la climatología. Claro. Ha habido, normalmente empiezan a bajar de enero a marzo, pueden alargarse un poquito, y este año han empezado a bajar en diciembre. Meses, ¿no? En diciembre han empezado a bajar. Entonces, llevan esos pelos urticantes que si la mascota puede andar suelta, son muy curiosas, empiezan a olisquear, se lo puede llevar a la boca, hace que pues, bueno, se le gangrene la lengua, haya que incluso que amputar la lengua. Hay que tener mucho cuidado con ella, sobre todo cuando estamos paseando al perro en entornos que haya mucho pino, de llevarle atado y saber que está olisqueando. Sobre todo ahí en la zona de los Pirineos, que es una zona donde puede haber bastante más mascota. Vamos a la cucaracha germánica, la cucaracha que tanto vemos a veces en casa por ahí correteando, porque el calor y la humedad, desde luego, son para ellas pues un entorno muy apetitoso, ¿no? Tal cual. Este tipo de cucaracha es la que se suele dar principalmente en los domicilios, también se da mucho en la hostelería, y es pues porque encuentra fuentes de alimento y de humedad. Entonces sí que siempre cuando hablamos de las plagas tenemos que intentar en la medida de lo posible trabajar tres aspectos, que es que no tengan acceso al agua, que no tengan acceso al alimento, y luego intentar en la medida de lo posible que no tengan acceso al interior de nuestras instalaciones. No, y solo viendo la palabra Mediterráneo y pensando en el bochorno que hace últimamente, sobre todo en los meses de verano en esa zona, lógicamente proliferan con facilidad. Vamos a cambiar de insectos a roedores, porque justo aquí en la Comunidad de Madrid parece que tenemos un problema con roedores. Me imagino que en grandes ciudades es algo habitual, ¿no? Es más habitual. ¿Por qué? Porque realmente en las grandes ciudades hay pues, más conducciones también de alcantarillado. Por ejemplo, aquí en Madrid el tema del metro, redes de alcantarillado a lo mejor un poco más antiguas, que facilitan que tengan esas oquedades o zonas donde ellas puedan anidar. También es cierto que lo que comentábamos antes, como no hay inviernos que sean con heladas, prácticamente en casi todas las gestaciones pues sobreviven la totalidad de los individuos, y luego pues también hace que
pues esos ciclos biológicos se reproduzcan en menor tiempo. Menor tiempo, claro. La falta de invierno hace que muchas de estas especies que hemos comentado no desaparezcan o lo hagan en menor número y ya estén ahí para arrancar la temporada y ser más numerosas. Y también el problema de los mosquitos y de las moscas, que es un tema que sobre todo en verano con el tema de los mosquitos estamos últimamente plagados, ¿no? Sí, este es un tema que interesa mucho porque también el mosquito, no debemos olvidar que es el principal, vamos, el animal que más muertes provoca en el mundo, o sea que son capaces de transmitir enfermedades, y sí que también con el cambio climático, lluvias torrenciales, hace que se acumulen agua, haya mucha agua estancada, y el mosquito necesita el agua para poner los huevos. Entonces hace que en estas zonas, sobre todo el arco mediterráneo, tengan pues esas facilidades tanto de temperatura como de... Claro, y yo creo que un tema que preocupa y mucho es el tema de la transmisión de enfermedades que antes no teníamos aquí en España, pues estamos hablando, no sé, dengue, malaria posible, no sé, enfermedades que llegan de los trópicos y que últimamente con las temperaturas tan altas empiezan a ser cada vez más preocupantes porque empiezan a aparecer algunos casos y eso nunca había ocurrido, ¿no? Eso es, hace unos años vimos que ha habido un brote de fiebre del Nilo en Andalucía, que se está... vamos, es algo que preocupa bastante porque son vectores de enfermedades. Pues muchísimas gracias por esta información porque yo creo que a todos nos preocupan las plagas y por supuesto seguro que hablaremos de otros temas a lo largo de nuestro programa Tiempo al Tiempo. Muchísimas gracias.